del día de hoy, que hacemos conjuntamente con ACET. Queremos hacer énfasis en la observancia normativa para que las compañías generen una cultura de cumplimiento, de tal forma que tengamos empresas que sean competitivas, productivas y que perduren, y además que mitiguen el nivel de exposición a los riesgos legales y reputacional, motivo por el cual se hace necesario fortalecer el sistema de autocontrol y gestión del riesgo integral para el desarrollo del sujeto social de manera segura. Los dejamos entonces en compañía de la consultora, la doctora Maribel Ortiz, socia de Green SAS, profesional que tiene una amplia experiencia y trayectoria en la generación de la cultura organizacional de control de gestión de riesgo integral. Entonces, los dejo con la doctora Maribel. Gracias. Bueno, muy buenos días. ¿Cómo han estado? Primero que todo, me alegra mucho que se hayan tomado este espacio para ustedes, porque básicamente, digamos que lo que aprendemos en el transcurso de nuestro profesionalismo y de nuestra academia es básicamente para nosotros. Obviamente, con todo este crecimiento, vamos a ayudarles a las organizaciones a las cuales pertenecemos en una implementación normativa, pero más allá de la implementación normativa, vamos realmente a entender y comprender la importancia social de este tipo de flagelos o delitos de los que vamos a hablar hoy. Entonces, pues nada, primero que todo, muchas gracias por su tiempo. Tal como saben, pues como les acabaron de decir, mi nombre es Maribel Ortiz. La idea es durante este espacio poder tener digamos, esta retroalimentación o más bien esta capacitación en una información que seguramente ustedes ya han escuchado, ya han leído, pero de pronto es el momento de contextualizar, porque bueno, ustedes saben que muchas organizaciones vencieron sus términos el pasado 30 de abril para la aplicación de este programa de transparencia y ética empresarial y están próximos a cumplir con la obligatoriedad de la implementación de todo el sistema de autocontrol y gestión en el riesgo de lavado de activos y financiación del terrorismo. Entonces, digamos que estamos muy a tiempo, bueno, a tiempo intermedio, digámoslo así, porque el programa de transparencia tuvo vencimiento el 30 de abril, de tener un entendimiento y una comprensión en un marco normativo, en un marco conceptual, pero sobre todo en un marco práctico, porque muchas veces leemos las leyes, tomamos la norma, pero a veces se vuelven tan tácitas o tan, por decirlo de alguna manera, acartonadas, que a veces desconocemos su aplicación práctica en el día a día, en nuestras actividades económicas y en últimas, eso es lo importante en una sana administración del riesgo. Entonces, la idea es que en este momento les voy a compartir pantalla para iniciar la presentación. Como no voy a tener la visualización de esta pantalla que tengo aquí, en cualquier momento, si desean hacer alguna pregunta o tienen alguna inquietud, siéntanse libres para abrir su micrófono y hacer la pregunta correspondiente. Sin embargo, la idea es que en el transcurso de toda la capacitación se pueda responder el mayor número de inquietudes posibles y seguramente cuando ya tengamos un contexto, al final podremos, digamos, tener las inquietudes consolidadas y poderlas hacer. Pero de todas formas, en cualquier momento de la presentación, ustedes van a poder abrir su micrófono, pero por ahora mantengámosla cerrada para poder no tener interferencia en esta comunicación. Entonces, permítanme un segundo, les voy a compartir pantalla. Ok, entonces, ¿ya la están viendo ahí? Ok. Vengo en representación entonces de una compañía que nace específicamente para la administración de todos estos riesgos en esa implementación. Pero digamos que se hace especial énfasis en esta, digamos, la oportunidad que nos ha dado Millán y Asociados con sus clientes para poder compartir esta información, este conocimiento que en este momento se hace tan trascendental y tan importante en nuestras organizaciones, precisamente por su nivel de aplicación. Y como les decía ahora, pues digamos que la importancia de su aplicación que venció el pasado 30 de abril. Pero teniendo en cuenta lo que vamos a ir mirando en el transcurso de la capacitación, nos damos cuenta que si en algún momento nuestras organizaciones aún no han cumplido con lo establecido por la norma para la aplicación de estos estándares,
Por un lado, la Superintendencia de Sociedades nos está diciendo, mire, en sus buenas prácticas por gobierno corporativo, hágalo, independientemente que no cumpla con el tema de cifras y esa caracterización transaccional en el exterior. Porque básicamente este programa de transparencia y ética empresarial se vuelve necesaria en no solamente en una sana administración del riesgo, sino en la sociedad en la que vivimos, en el país en el que estamos, que digamos es flagelos que se pueden ver en cualquier parte del mundo, pero que desafortunadamente no podemos desconocer que estamos en un sitio muy susceptible a este tipo de delitos como es el tema de corrupción. Primero quiero empezar con una frase que en su momento estableció o dijo la OCDE, y es muy apropiada, digámoslo así, en este momento coyuntural de lo que estamos viviendo y de lo que estamos viviendo, la verdad, hace muchísimo tiempo, pero ahorita estamos como cobrando un nivel de conciencia importante. Las diversas modalidades de corrupción, así como la percepción que de ellas se tienen, puede eliminar la confianza en los gobiernos, las empresas y los mercados. Entonces, aquí me quiero detener un momento. Miren, sí, por supuesto que vamos a hablar de normas, por supuesto que vamos a hablar de la obligatoriedad de su aplicación, de la necesidad que tienen nuestras empresas y finalmente cómo lo vamos a aplicar. Pero señores, no nos digamos mentiras. Muchas veces las superintendencias, el Congreso de la República, sacan una norma y lo único que pensamos en nuestra organización es cómo era que la cumplimos. Hagámosle pues rapidito porque nosotros necesitamos es rentabilidad, ganancias. Entonces llamemos a un asesor de turno al que nos lo haga más económico, montamos un manual, cumplimos con la norma. Afortunadamente no todos piensan así, pero muchos sí piensan así. Entonces, aquí me quiero detener un poco porque miren, más allá de una capacitación normativa, más allá de una capacitación de un marco teórico, aquí es un tema de conciencia social. Pensemos en la corrupción de un país. Muchos de nosotros pueden pensar y decir, pero es que yo no puedo solucionar la vida completa y por lo que yo haga, el país va a dejar o no de ser corrupto. Por supuesto que no. Pero hay una frase cliché que muchas veces nos han enviado donde nos dicen, solucione su pedacito de mundo y si cada uno se preocupa por eso, seguramente vamos a alcanzar resultados a nivel macro. Entonces, en la medida que nosotros nos damos cuenta que el tema de corrupción no es simplemente un cumplimiento normativo, por un minuto olvidémonos de la norma. Hagamos de cuenta que no nos metieron en esa norma, que no tenemos respirándonos en el oído a la Superintendencia de Sociedades, que no tenemos una resolución y no tenemos una circular por cumplir. Sentémonos un momentico en nuestra organización y démonos cuenta qué le está pasando a nuestro país. Y no cojamos el mundo, porque es que esto es a nivel mundial. Pensar que solamente pasa en Colombia ya es paisaje. Realmente esto pasa a nivel mundial, pero pensemos solamente en nuestro pedacito de cielo, en nuestro país. ¿Qué pasa con la corrupción? ¿Qué tanto nos ha afectado? ¿Qué pasa con la economía en el país? Esa economía falsa que estamos viendo y esa sensación y esa maluquera que tenemos cuando estamos manejando nuestro carro y pagamos un peaje y sabemos que si estuviéramos pagando el peaje para que realmente mejoraran las carreteras, hasta lo pagaríamos con gusto, porque si no después nos toca comprar amortiguadores y les estoy hablando de la vida diaria y práctica. Pero cuando pagamos el peaje y sabemos que detrás de eso hay corrupción, hay cohecho, hay peculado, es apropiación de recursos y una serie de delitos teóricos que los conocemos, pero en la práctica sabemos que se nos roban la plata. No estoy acusando, no estoy diciendo que sí, no digo que no. Simplemente es la sensación que tenemos. Entonces, esa sensación que tenemos afuera, traigámosla a nuestra organización. ¿Qué pasa cuando nuestra empresa está tratando de crecer y nuestra junta directiva, los gerentes, los representantes legales, hasta la niña de los tintos, está tratando de que la organización cobre un sentido de conciencia, tenga una organización social y esté creciendo en rentabilidad, en reconocimiento y en participación del mercado? Hasta que llega un gerente de compras y le da por comprar una licitación, darle coimas a un funcionario público. Somos bien de buenas y nos pillan y nos cierran la organización por la irresponsabilidad de una persona. Entonces, ahí empieza a cobrar relevancia de que claro que vamos a hablar de norma, pero más allá de hablar de la norma, esta vaina nos tiene que doler o no estamos haciendo nada. Porque si nosotros pretendemos pensar que delitos como el lavado de activos, la financiación del terrorismo, la financiación y la proliferación de armas masivas y sus delitos subyacentes, como es el caso de la corrupción,
o como es el caso del soborno, que son delitos subyacentes o fuentes de lavado de activos. Es simplemente marcos conceptuales, normativos que tenemos que cumplir como una plantilla. Señores, no estamos haciendo nada. Porque nos vamos a dedicar a hacer un manual, a escribirlo, por si viene Super Sociedades, por si nos pregunta la auditora y por si nos revisa la revisoría fiscal, cumplimos. Y la conciencia y el control, y para que realmente esto se ejecute, hay muchas organizaciones que implementaron el SARLAF hace mucho rato. SARLAF es lo que traducimos en el sector real como el SAGRILAF. Y sí, tienen el manual bonito y lo colgaron en la biblioteca, les quedó lo más de titino el manual. ¿Quién lo ejecutó? Nadie. Nunca lo volvieron realidad. Entonces, la invitación para poder iniciar esta capacitación es que primero nos acomodemos donde estamos. José, no se me vayan a dormir. El tema es medio ladrilludo, pero lo vamos a tratar de hacer muy prácticos. Tómense un tintico, pero sobre todo abran su mente, abran su corazón. Entendamos que si la administración del riesgo no nos la inyectamos en la sangre, la pasamos al estómago y cada que abramos la boca estamos pensando y hablando de riesgos, no vamos a poder mejorar el pedacito de mundo en el que estoy. Porque suelo pensar o suelen pensar algunas organizaciones que si esto no me da plata, ¿para qué voy a implementarlo? ¿Cuánta rentabilidad me va a dar? Cualquier sistema de administración de riesgos, y en este caso, el programa de transparencia y ética empresarial no le va a dar plata, no le va a dar plata, le va a coser el bolsillo, que es otra cosa. Los sistemas de administración no llenan los bolsillos, pero se aseguran de que de sus bolsillos no salga dinero vía corrupción, multas, amonestaciones, pérdida reputacional, o sea, pérdida de participación en el mercado. Entonces veamos esto como una estabilidad, una asegurabilidad de nuestra organización. Pero más allá de eso, y para poder iniciar, miremoslo como el título más importante que nosotros tenemos. Seguramente aquí hay contadores, abogados, ingenieros, de todos los estilos, sabores y tamaños. Pero hay un solo título que nos tenemos que colgar en el pecho y sentirnos orgullosos de él y todos los días estudiar para mejorarlo. Ese título se llama Seres Humanos. Y como seres humanos estamos llamados a protegernos social y económicamente entre todos. Con esta premisa entonces vamos a mirar lo que vamos a hacer dentro de nuestra capacitación del día de hoy. La idea es empezar con una generalidad, algo que seguramente ustedes ya conocen. Si no es así, lo pueden leer en la normativa vigente en materia. Vamos a hablar de un marco normativo, un marco teórico muy pequeño, porque digamos que le queremos dar mucho más importancia a la práctica y a la implementación. Entonces hemos sacado 2 o 3 términos que de pronto pueden causar cierta confusión en el desarrollo de la capacitación y en la implementación de este programa de ética empresarial. Vamos a hablar acerca de su aplicación, o sea, para quiénes aplica y finalmente cuáles son los plazos para implementación normativa o la observancia que tenemos en el montaje de todo este programa de transparencia y ética empresarial. Después de estas generalidades ya vamos a hablar de unos direccionamientos y vamos a empezar a desarrollar lo que entendemos como los principios rectores de este programa de ética y transparencia y ética empresarial, encaminado a evitar que nuestras organizaciones o nuestros funcionarios se vean, digamos, expuestos a este tema de riesgos de corrupción o de soborno que obviamente va a permear las actividades de nuestra compañía. Mirando entonces un marco normativo, digamos que Colombia, cuando implementa todas estas leyes con respecto al tema de la corrupción y el soborno, tomó como base unas medidas a nivel internacional al respecto, porque les repito, este tema de corrupción no es solamente Colombia, que estamos más o menos el resto de países, muchos países latinoamericanos, seguramente, y eso no es un secreto. Pero digamos que este flagelo nos tiene a nivel mundial afectados, como les decía, no solamente a nivel social, sino también a nivel económico. Entonces, como marco normativo tenemos la Convención Interamericana contra la Corrupción de la Organización de Estados Americanos.
Viene también después, en el 2005, la Convención de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, OCDE, que era lo que les estaba hablando ahora acerca de esa frase inicial, que cobra una gran relevancia para el inicio de todo esto. Luego, entonces, Colombia expide, a través de su ley 1474 del 2011, lo que conocemos como el Estatuto Anticorrupción. Y más adelante, 5 años después, crea esta ley 1778, que la conocemos como la ley antisoborno, que es a partir de esa ley que la Superintendencia de Sociedades expide la circular 100, la que están viendo en pantalla, y la resolución 2657 en el año 2016. ¿Qué pasa con estas dos resoluciones, la resolución y la circular? En la circular brindan los lineamientos básicos que deben seguir toda organización para la implementación de este programa de transparencia y ética empresarial, las responsabilidades que tienen los directivos y, por supuesto, el régimen sancionatorio implícito, que recordemos algo y es muy importante que lo tengamos presentes. Miren, si nosotros conocemos todo el sistema de administración de los sectores de la economía colombiana, ustedes saben que la gran mayoría de riesgos son transferibles. Cuando hablamos de riesgo operativo, de riesgo de mercado, de riesgo de liquidez, riesgo de garantía, riesgo de créditos, todos esos riesgos pueden ser transferibles. ¿Qué quiere decir eso? Se puede compartir el riesgo. Hay una aceptabilidad al riesgo, o lo que conocemos como apetito al riesgo. Pero resulta que cuando nos paramos ante el SAGRILAF, o nos paramos ante la corrupción, o nos paramos ante el soborno, no solamente estamos hablando de simples riesgos que en determinado momento puedo transferir o comprar una póliza o simplemente aceptar hasta cierto nivel de severidad tal riesgo. No. ¿Saben por qué? Porque estamos ante delitos. No estamos solamente ante una probabilidad de ocurrencia que puede, en caso tal, impactar una organización en pérdidas que afecten o no el estado de resultados, porque esa es la definición de un riesgo. No, no solamente estamos al frente de un riesgo, estamos al frente de un delito, delito de corrupción, el delito de soborno. Entonces tenemos que entender que tanto nuestros directivos como cada uno de los miembros de la organización ante este delito tiene una responsabilidad, no solamente de tipo administrativa, sino también civil y hasta penal. Entonces, mire que poco a poco empezamos a profundizar y empezamos a ahondar en el nivel de responsabilidad que tenemos y de alguna manera se nos va como quitando ese chip o quitándonos esa idea de que cumplamos como una plantilla simplemente para quitarnos a Super Sociedades de encima. Ah, es que Super Sociedades sacó una norma, ok, cumplámosla. Pero entonces hagamos un checklist, hagamos un manual, lo colgamos en la pared y pare de contar. No. Estamos ante un delito, señores. Y no es para meter terronera porque pues qué jartera y para miedo un perro, no. Simplemente los problemas y el tema de riesgos pues se miran a la cara y por eso se administran. Y por eso tenemos que crear una serie de políticas, procesos, capacitar a nuestra gente, crear una cultura organizacional. Un nivel de sensibilización tal de que la gente, así como cuando se maneja carro, ya ni se piensa, simplemente se mete en los cambios, se acelera, se mete en el freno y usted no va pensando qué tiene que hacer sistemáticamente, no. Cuando usted está sentado al frente de su computador, cuando usted está sentado al frente del edificio que está construyendo, cuando está parado al frente del local que está alquilando, usted no está pensando, es que la ley antisoborno del 2 de febrero del 2016, no hombre, usted aprende a respirar el delito. Usted lo empieza a oler, usted lo empieza a sentir. Y no es el hecho de estar mirando a todo el mundo así como girrayado y como con ganas de que esté sospechoso, no, policías tampoco. Pero sí se hace necesario tener tan intrínsecamente o tan en su interior toda la necesidad y toda esta conciencia social y económica de poder mitigar este riesgo, que usted ya va a poder identificar señales de alerta simplemente con la mera actitud de uno de sus clientes o uno de sus contrapartes o, por qué no, uno de sus empleados. No es todo el tiempo estar pensando mal, es simplemente saber que puede estar pasando en nuestra organización, que creemos que nunca nos va a pasar y que nos podemos ver abocados a riesgos reputacionales, legales y penales.
Dentro de los conceptos del marco teórico, digamos, relevantes que tenemos que tener muy presentes, es entender, por ejemplo, finalmente, ¿qué es soborno transnacional? Es el ofrecimiento a un servidor público extranjero de sumas o valores o favores para que realiza, omita o retrase cualquier acto inherente a su función. Es el ají, son las coimas, es la motivación, es cuando se sienta alguien en su oficina y resulta que es un funcionario de la DIAN, o es un funcionario para uso del suelo, o es un funcionario de licencias, o es que me quiero ganar esta licitación, o es que me quiero ganar este contrato. Entonces hay 50.001 formas de hacer soborno. Entonces usted ofrece plata, ofrece la botella de whisky, ofrece la salidita a la cabalgata, ofrece. Todo eso que usted ofrece en búsqueda de un beneficio para que la otra persona incumpla un acto inherente a su función, se llama soborno. Ahora no vamos a salir con la cosa de que, pero entonces no puedo invitar a mis amigos a montar caballo, no, pues tampoco. Pero lo importante aquí es cuál es su intencionalidad, cuál es la intencionalidad de nuestros funcionarios y sobre todo, qué tanto va a afectar a mi organización, qué tanto nos va a afectar a nosotros como funcionarios. Algo importante también que tenemos que saber es que dentro de todo el montaje y andamiaje de este programa de transparencia y ética empresarial, es necesario estar haciendo auditorías de cumplimiento de manera permanente o periódica. ¿Y qué es la auditoría de cumplimiento? Es una revisión sistemática, crítica y periódica respecto a la debida ejecución del programa de ética empresarial. Y ojo, no vamos a empezar a revolver cosas. ¿Qué ha pasado? De pronto, ¿qué he tenido la oportunidad de escuchar? Como saben o como sabemos, el tema de corrupción y el tema de soborno está muy ligado al delito de lavado de activos. A veces podemos confundir todo ese tema de mecanismos, instrumentos, etapas, elementos del SAGRILAB con el programa de transparencia y ética empresarial. Y señores, no es lo mismo. Ni siquiera el principio de debida diligencia. El SAGRILAB tiene un principio de debida diligencia y un principio de debida diligencia intensificada. A partir de ahí se desprenden unas políticas y unos procesos de obligatorio cumplimiento y sobre todo es necesario dejarlas adecuadamente documentadas. En el tema de soborno y en el tema de transparencia de ética empresarial, también hay una medida de debida diligencia, pero que no es la misma del SAGRILAB. Las definiciones tienen un alcance similar, pero su práctica al interior es diferente. ¿Por qué? Porque estamos ante una práctica delictiva diferente, asociada al lavado de activos y financiación del terrorismo. Pero cuando hablamos de soborno transnacional y cuando hablamos de corrupción, estamos hablando de un sistema integral diferente. ¿Qué entendemos por contratista? Son todos estos proveedores, intermediarios, agentes, distribuidores, asesores, consultores o personas que sean partes en contratos de colaboración o de riesgo compartido con la persona jurídica. ¿Qué quiere decir eso? Ahorita vamos a ver el alcance o la aplicación que se tiene para las sociedades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Y vamos a entender finalmente a quién les aplica todo este tema del programa de transparencia y ética empresarial. Pero les quiero recordar algo. No es solamente para quienes les aplica, sino realmente si nuestra organización lo necesita, que seguramente sí, porque esto es un riesgo transversal que afecta a todas las organizaciones. Entonces se hace necesario que independientemente que nos aplique o no, estemos dispuestos a la observancia normativa en la implementación de este programa. ¿A quiénes entonces les aplica? A las sociedades, como les decía, vigiladas, primero, el primer requisito es que estén vigiladas por la Superintendencia de Sociedades. Lo segundo, para su aplicación, es que con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, hayan realizado negocios o transacciones de cualquier naturaleza,
directamente o a través de un intermediario, contratista o por medio de unas subordinadas con personas naturales o jurídicas en el exterior, ubicadas en el exterior, por un monto igual o superior, individual o en conjunto, a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, miremos este requisito hasta ahí primero. Nos tenemos que empezar a hacer este tipo de preguntas. Primero, ¿tengo accionistas extranjeros? Me aplica. ¿Tengo proveedores en el exterior? Me aplica. ¿Contraté a alguien que trabaja para una empresa en el exterior? Me aplica. ¿Importo o exporto? Me aplica. Y esas operaciones tienen un valor individual o en conjunto de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes, me aplica. Pero aunado a eso, o adicional, es también que en el año inmediatamente anterior hayan cumplido la misma característica en montos del Sagrilab. ¿Qué quiere decir esto? Que en sus activos o en sus ingresos hayan igualado o superado los 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Ir a mirar nuestros estados financieros, que seguramente ustedes ya los miraron, por eso estamos aquí, y porque sabemos que, recuerden, esto venció el 30 de abril. Entonces, si el año inmediatamente anterior cumplimos con alguna de estas dos características en cifras, y además de eso, estamos vigilados por la Superintendencia de Sociedades, y fuera de eso, tengo cualquier tipo de transacción de cualquier naturaleza, directa o indirectamente con alguien del exterior, entonces voy a entender que esta implementación o esta observancia normativa aplica para mi organización. Perdón un segundo que esto como que se bloqueó. Allá. ¿Cuál es el plazo entonces para su implementación? Todos los que cumplan con lo que acabamos de decir, con corte al 31 de diciembre del año inmediatamente anterior, pues van a tener hasta el 30 de abril del año siguiente para la implementación de toda esta normativa. Entonces tenemos que empezar a tener ahí cosas claras, señores, porque uno podría decir, bueno, yo tengo estados financieros al 30 de diciembre, pero yo me doy cuenta de cifras los primeros días, tal vez los 15 primeros días de enero. Entonces, básicamente yo voy a tener casi 3 meses larguitos, tan corto tiempo para montar un programa. Señores, ustedes primero ya van conociendo sus cifras y segundo, ustedes ya saben si tienen transaccionalidad de cualquier naturaleza con personas en el exterior. Recomendación número 1. Si ustedes tienen relacionamiento con alguien en el exterior, pero no cumplen con las cifras dadas por la Superintendencia de Sociedades, al menos, cumplan con ese principio de debida diligencia del conocimiento de su contraparte. Hagan esto. Por lo menos, vayan preparando camino. ¿Por qué? Porque esa información del conocimiento de sus contrapartes, de su información de ubicación, de su información básica, de la verificación de la naturaleza de sus transacciones, de la información financiera de ese partner o de esa persona que ustedes tienen en el exterior, es lo mínimo que ustedes deberían tener independientemente que cumplan o no con la norma en cuanto a cifras. Entonces, la primera recomendación es, vaya, revise su base de datos. Mire si tiene proveedores, acreedores, empleados, contratistas, tercerizados, inyección de capital, ha invertido en alguna sociedad en el exterior y hágale ese trabajo de contraparte independientemente de las cifras. Cosa de que si en algún momento usted, primero porque es una debida diligencia para su organización, perdón, y segundo, porque hace parte de todo este andamiaje que seguramente en algún momento usted va a tener que montar. Ahora, perdón, me dicen que tienen una pregunta. Si la empresa es inspeccionada, una no vigilada, la otra es que puede cumplir. Una de las tres. O las tres. Bueno, en cuanto a si la sociedad debe ser inspeccionada o vigilada, debe ser vigilada. Y me estoy remitiendo tácitamente a lo que dice la norma. La normativa dice las entidades vigiladas por la Superintendencia de Sociedades.
Entonces, digamos que tácitamente se encuentra en la norma, así es su aplicación. Ahora, cuando cita la aplicación o el alcance que se tiene para la observancia normativa, esas tres características son incluyentes. ¿Qué quiere decir? La una y la otra y la otra. Quiere decir que tiene que cumplir con la transaccionalidad o naturaleza con personas en el exterior, el tema del monto individual o en conjunto y el tema de sus ingresos o activos. Les repito, tácitamente se encuentra en la normativa. ¿Alguna otra pregunta? Vamos a iniciar entonces, vamos a ir entrando en materia. Y aquí, señores, quiero volver a hacer una pausa a nivel introductoria para que nos situemos en nuestras organizaciones. Señores, nosotros tenemos que dejar la costumbre de volver los sistemas de administración, paisaje, utópicos, bonitos, por allá, puestos en manuales, letra muerta escrita en libros si no tiene ejecución. Esa práctica ya tenemos que dejarla. Entonces tenemos que, y discúlpenme la expresión que voy a utilizar, platanizar la vaina. O sea, aterricémosla, polo a tierra. Estamos sentados en nuestra organización y lo primero que tenemos que tener en nuestra cabeza es el mapa de procesos. ¿Dónde estamos? ¿Cómo estamos? ¿Quiénes somos? ¿Para dónde vamos? Esa es la pregunta que nos debemos hacer. Porque cuando vamos a empezar a aplicar todo un sistema de administración de riesgos, llámese como se llame, lo primero que tenemos que saber es cómo nos impacta en cada uno de nuestros procesos o en cada una de nuestras áreas funcionales. ¿Cuál es la protagonista de nuestra tele en el programa de transparencia y ética empresarial? El área contable. Ellos son los protagonistas. De ahí para allá, el área de tesorería, el área de compras, el área de importaciones, pero el área contable es fundamental. Pero no significa que sean los únicos. Tenemos que tener en la cabeza todos esos procesos a nivel misionales, a nivel estratégicos y sobre todo a nivel de apoyo. Entonces no nos podemos olvidar ni de un recurso humano, ni del área tecnológica, ni de mis procesos estratégicos, ni de los direccionamientos que tengo. Tengo que tener toda la organización en una visualización de 360 para saber, ahora sí sentémonos, cómo es que nos impacta. ¿A qué nos impacta? ¿Cómo se me puede materializar este tipo de actividades o riesgos dentro de mi organización? Ahí es donde empezamos a pensar que tenemos que tener y tenemos que saber cuál es el direccionamiento en nuestra compañía, para dónde vamos, cuál es nuestra misión, cuál es nuestra visión. Ok, ahora sí, ya tenemos el conocimiento de nuestra organización, arranquemos. ¿Qué es lo primero que nos pide el programa de transparencia y ética empresarial? Detecte. Luego, identifique para poder corregir y finalmente prevenir y volvemos a arrancar como algo cíclico. Ustedes pueden pensar, bueno, y detectar e identificar no es lo mismo. No. Búsquenlo en Wikipedia. La definición de detección es una cosa, ya les voy a decir, y la definición de identificación es otra cosa. Cuando usted detecta una situación, un comportamiento, bien sea cualitativo o cuantitativo, usted tiene la presunción de esa situación. Usted está detectando, usted está viendo señales de alerta, usted está mirando qué podría pasar. Cuando usted identifica, usted focaliza la visión, o sea, se la pilló, por decirlo de alguna manera. Cuando usted detecta las antenitas de bilín, le empiezan a sonar. Algo está pasando, yo no sé qué es, pero algo pasa. Pero cuando usted identifica, usted sabe cuál es la situación, cuál es el hecho y de ahí en adelante debe entrar a evidenciar para poder corregir. Miremoslo como un cíclico, como un proceso cíclico. Dentro de la detección y como premisa fundamental, pasémonos un momentico al Sagrilab para poderles hacer el símil y que me entiendan. Cuando hablamos del lavado de activos y financiación del terrorismo, hablamos de unas tipologías, ¿cierto? Hablamos de unos modos de operación que ustedes saben en el Sagrilaf, en el tema del SARLAF, en el tema del lavado de activos, son unos modos de operación que por allá el GAFI y la UIAF
ya detectado y sabe cuál es el modo de operación de los delincuentes. Entonces nos ha expedido una serie de documentos que le llaman tipologías y simplemente son los modos de operación. Pasémonos para acá, para el tema de corrupción y de soborno. También hay unas tipologías previamente definidas. Mejor dicho, el chancuco. Ya la Superintendencia de Sociedades nos está pasando el papelito y nos está diciendo, venga, miren, estas son las tipologías mediante la cual dentro de su organización podría materializarse el riesgo de soborno y corrupción. Esas tipologías están documentadas en la norma y es a partir de las cuales usted va a arrancar su matriz de riesgo o va a empezar a detectar todas esas posibles situaciones que pueden entrar a afectar a su organización en materia de soborno y en materia de corrupción. Entonces va a empezar a ver dentro de esas tipologías posibles comportamientos, tanto en sus empleados como en sus contratistas, en sus socios, en sus partners a nivel del exterior y en su organización, que le pueden estar llamando la atención o generando señal de alerta que algo puede estar pasando. Ok, tengo entonces detectadas esas tipologías en mi organización, vamos a entrar a identificar específicamente en qué procesos. Agarremos lapicero y papel y empecémosle a trabajar y a remanguémonos. ¿Qué hay que hacer? Listo. Tengo identificados los procesos de mi organización. ¿Cómo le parece que yo no tengo mapas de procesos? Pero tengo unas áreas funcionales. ¿Y de dónde me saco las áreas funcionales? Pues del organigrama. Entonces usted ya tiene todo el planteamiento de su organización. Empiece a pensar. Ya tiene detectadas unas tipologías que le aplican a su industria dentro del riesgo de corrupción y soborno. Entonces ahora sí siéntese con su organización y empiece a pensar en cada uno de sus procesos o de áreas funcionales, cómo esas tipologías y esos riesgos que yo previamente he identificado, cómo me pueden afectar. ¿En qué procesos? ¿En qué actividades? Cuando están comprando, cuando están haciendo una licitación, cuando están importando, cuando están haciendo qué trámite, cuáles son los trámites que está siguiendo mi organización para todo este tema de importación, de exportación, quién se encarga, con qué agente de aduanas estoy, quién dentro de mi organización se encarga con ese agente de aduanas. ¿Cuánto le estoy pagando? Eso es lo contractual. ¿Quién me está revisando los procesos? Entonces, empiezo a darme cuenta de toda mi organización, lo que está pasando, y ahí empiezo a focalizar lo que previamente he detectado como una tipología general en el tema de corrupción y soborno, lo focalizo en un proceso o lo focalizo en un área funcional. Ah, ok, listo. Ya tengo identificado el riesgo. ¿Qué voy a hacer ahora? Lo tengo que corregir. ¿Qué implica esa corrección? Nada, el diseño de controles. Entonces yo me tengo que sentar y saber cuáles van a ser los controles correctivos, cuáles van a ser los controles preventivos y cuáles van a ser hasta los controles coercitivos que yo voy a implementar en mi organización para poder mitigar la materialización de esos riesgos que previamente he identificado por la detección de las tipologías. Entonces yo diseño una serie de controles y unos planes de acción a seguir que voy a dejar documentados. Pasémonos un momentico a la norma y salgámonos de la conciencia. Porque nosotros sabemos que cuando la Superintendencia de Sociedades nos venga a revisar, una de las primeras cosas, las primeras cosas que nos va a pedir es papeles de trabajo, evidencia de la gestión desarrollada. Señores, ¿ustedes tienen un programa de transparencia ética empresarial? Sí. Y ustedes tienen el manual G. Quedó lo más de bonito, véalo. Entonces se lo bajan de la biblioteca, no, lindo les quedó. Ajá. Señores, ¿y la evidencia documental de la gestión desarrollada? Ahí está. En este tema de controles y la efectividad de controles, más adelante vamos a ver finalmente cuáles son las funciones del oficial de cumplimiento y cuál es su papel dentro de todo este andamiaje. Entonces, en esa etapa de corrección o en ese direccionamiento de corrección es cuando nos vamos a sentar ya con los riesgos identificados en cada uno de nuestros procesos o áreas misionales, cómo los vamos a evitar o cómo los vamos a corregir. ¿Cuáles van a ser esas medidas de régimen sancionatorio que le tengo que divulgar a mis empleados?
Y no es que la gente esté trabajando por miedo, no. Concientícese, entienda, conozca. No entendió, ni conoció, ni reconoció, entonces tenga. Y ese tenga es el régimen sancionatorio. Porque es que yo no voy a poner en riesgo toda mi organización porque 2 o 3 personas no tomen conciencia sobre esto. Porque esto vuelvo y le repito, y nos volvemos a meter en ese tema de conciencia social, organizacional y humana que tenemos para evitar este tipo de delitos. Finalmente, cuando corrijo, ya tengo los controles, voy a entrar en una etapa de prevención. ¿Me pasó? ¿Cómo no me vuelve a pasar? Me imaginé unos riesgos que me podrían pasar. ¿Qué hago? ¿Cómo monitoreo para que eso no me vaya a pasar? Y señores, aquí empieza a cobrar una gran relevancia ese tema de papeles de trabajo. Y por Dios, no vayan a ser de esas organizaciones que tiene la superintendencia de sociedades en la esquina y vengan, imprimamos rápido listados, pongámosle chulos y marcas de auditoría para quedar bien. Ay, no, ¿en serio? No, eso no se hace. Porque uno no cumple la norma para tener contento a las supersociedades. Uno cumple la norma para que nuestra organización se proteja y yo pueda seguir teniendo trabajo y saliendo los fines de semana con mi familia porque hay platica, porque la organización la estoy cuidando, porque la lonchera se cuida, y perdónenme la expresión. Entonces, todo este tema en la etapa hasta de prevenir, tenemos que saber que tenemos que desarrollar una serie de programas de monitoreo. ¿De dónde salen? De las reglas de monitoreo. ¿Qué me van a generar? Señales de alerta. ¿Y yo qué voy a hacer con esas señales de alerta? Tratarlas, manejarlas, documentarlas, gestionarlas. Finalmente, ¿qué me va a quedar? Los papeles de trabajo. Pero en realidad, ¿qué hice? Previne, administré y protegí mi organización de 2 delitos en este tema, en este caso en particular, corrupción y soborno. De ahí en adelante todos los delitos fuentes que ustedes quieran imaginarse. El cohecho, el peculado, apropiación de recursos, abuso de confianza, de ahí para allá lo que le quepa. Pero estamos hablando de corrupción y soborno. Entonces, ¿qué hago en el momento de desarrollar esos programas de trabajo, de ejecutarlos? En el momento de implementar el programa, yo diseño esos programas. El programa de transparencia y ética empresarial los diseño y los pongo bonitos. Hagan de cuenta un programa de auditoría. Arranca con fundamento normativo, los objetivos, actividades a seguir, periodicidad, observaciones, link, anexos. Un programa de auditoría común y corriente que todos conocemos. Pero van a ser programas de monitoreo dirigidos a prevenir, corregir, detectar, identificar posibles riesgos. ¿Quién los va a ejecutar? El oficial de cumplimiento. Es el oficial de cumplimiento, y lo vamos a ver más adelante, quien va a velar porque estas políticas que creemos dentro de las políticas, dentro del programa de transparencia y ética empresarial, se cumplan en cada uno de los procesos de nuestra organización. Entonces, ¿cuáles son los principios rectores de todo este tema de programa de transparencia y ética empresarial? Y toda esta capacitación de aquí en adelante vamos a hablar es de esto. ¿Qué necesitamos para que este programa, primero, se implemente 100% de acuerdo a la norma en nuestra organización? Se lo voy a poner de esta manera y hablemos pasito porque esto es un chancú. He tenido la oportunidad de recibir visitas tanto de Superfinanciera como de Supersociedades en diferentes revisiones. Y señores, ellos hacen 3 revisiones fundamentales. La primera, observan y miran que exista una alineación entre la norma y su documento. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que se estableció en la normativa como obligatorio cumplimiento está consignado en sus documentos. Llámense manuales, flujogramas de decisión, código de ética y conducta, los contratos que tienen con los contratistas y los proveedores en el exterior. O sea, que toda la parte normativa documental se cumpla. Segundo, lo que va a entrar a revisar la Superintendencia de Sociedades es, usted lo tiene documentado, perfecto, chulito, ya, ajá. Y la práctica, y la gestión, y la ejecución. Usted en el manual dijo que todos los días se iba a levantar y iba a mirar los bolsillos de su casa.
Pues usted le va a tener que demostrar a la superintendencia que todos los días se levanta y revisa los bolsillos de su casa. ¿Sí me entienden? Todo lo que ustedes escriben en un manual tiene que tener una evidencia documental de su ejecución. Y tercera revisión, cultura organizacional. Todos en la organización tienen que saber qué es esto, con qué se come, cuál es la línea ética, a quién llamo o dónde puedo llamar o qué formato escribo en caso de que yo vea un acto de corrupción en mi organización. ¿Qué puedo hacer si lo veo? ¿Cómo denuncio? Internamente. ¿Voy a tener represalias? ¿Quién me protege? ¿A dónde puedo ir? ¿Cuáles son mis derechos como trabajador? En determinado momento, un funcionario de la Superintendencia de Sociedades tiene todo el derecho de sentarse con cualquiera de sus funcionarios y se la tiene que narrar. Ojo, no narrar la norma. Esa persona tiene que saber cuáles son sus derechos, sus obligaciones, sus responsabilidades y sus funciones con respecto a todo este programa de transparencia y ética empresarial. Señores, son los tres pilares fundamentales: aplicación normativa, ejecución de la norma y cultura organizacional. Ahora sí empecemos. ¿Qué se tiene que tener presente para la implementación de este programa? Ya tenemos en la cabeza, tenemos que detectar, identificar, corregir y prevenir. Listo, eso lo tenemos ahí como un punto de partida. Es nuestra base fundamental. ¿Qué es lo primero que se necesita? Un compromiso decidido de los altos directivos. Señores, a través de todas las normativas, se ha ido construyendo una red de aplicación que empieza a tener su propósito ahora. Se los pongo de esta manera. Algún día salió una norma que hablaba sobre gobernanza o gobierno corporativo. Entonces empezaron a hablar que si la Asamblea General de Accionistas, que la Junta Directiva, que los gerentes, que yo no sé qué, que la responsabilidad, que la comunicación bidireccional, que la responsabilidad en las políticas, en los procesos. Listo. Y salió por allá. Luego por aquí salió una cosa que entendimos como el SCI, Sistema de Control Interno, que venía con unos principios rectores que de autocontrol, autogestión y autorregulación. Y hablaba de un poco de cosas, que si la revisión, que mirar toda la organización, no sé qué, y por allá salió. Luego por allá salió, empezaron a salir las SAR, los sistemas de administración de riesgos. Y dentro de esa SAR salió, por ejemplo, el tema de lavado de activos. Y por allí salió una ramita que se llamaba riesgo operativo, y de riesgo operativo salió una vaina que se llamaba seguridad y calidad de la información. Entonces por allá nos empezaron a decir, venga, usted tiene base de datos, ojo pues que usted la tiene que consolidar, levantar, actualizar cada año, tener conocimiento de sus contrapartes, ¿sí o no? Y luego por allí salió la ley 1581. Usted tiene la base de datos de su gente, ojo pues, mucho cuidado, que usted tiene datos privados, datos sensibles, y entonces usted tiene que tener autorización para manejar esas bases de datos, y que si la firma, o si no le cierro 6 meses la empresa. Miren, entonces, gobierno corporativo, sistema de control interno, sistema de administración de riesgos, seguridad de la información, protección de datos. Supuestamente cada momento sacaban esas diferentes normas. Y hoy en día, 2021, entendemos para qué fue que sacaron todas las normas. Para juntarlas todas y decirnos cómo les parece que este es el universo donde usted, señor empresario, va a empezar a respirar. Porque cada cosa que usted haga dentro de su organización, pónganme cuidado lo que les voy a decir, tiene que partir de un adecuado gobierno corporativo. ¿Qué quiere decir? Su junta directiva, su asamblea general de accionistas tiene que saber que es el responsable, principal responsable en toda la gestión de la organización. Que tiene un ejército trabajando para su organización, pero el responsable es usted. El ejemplo sale de usted. Las políticas las aprueba usted, que se lo gestionan los otros, pero la responsabilidad es suyo, señor gobernanza, señor gobierno corporativo. Y ojo, que todo el tiempo nos lo van a estar revisando. Entonces usted tiene que tener principios de autocontrol, autogestión y autorregulación. Entonces cobra especial importancia, nos meten el sistema de control interno y nos dicen, ojo con toda la organización de forma integral, audítelo, revíselo, haga guías,
sepa en qué momento está observando y cumpliendo todas las normativas y todos los principios fundamentales para su organización. Pero mucho cuidado con sus riesgos. Entienda que usted tiene que gestionar cada uno de sus riesgos. Entonces, tráigase la administración del riesgo de lavado de activos, tráigase el riesgo de mercado, tráigase el riesgo de liquidez y configúrelos dentro de su gobierno corporativo con base en un sistema de control interno y empiece a administrar sus riesgos. Pero, ojo, usted tiene que tener una base de datos sólida, una consolidación de las operaciones. Entonces, usted tiene que ponerle mucho cuidado a la seguridad de su información, a la confiabilidad de su información, que no vayan a haber fugas. Entonces, mucho cuidado con el cibercrimen, mucho cuidado y cómprele a esto antivirus, cómprele firewall, empiece a blindar su base de datos y empiece a blindar su organización. ¿Y quién va a velar porque esto se cumpla? Por acá el gobierno corporativo con base en un sistema de control interno para la administración de sus riesgos. Y cuando ya tenga esa información, pídale autorización a sus contrapartes para poderlo usar. Mucho cuidado con la fuga de información. Respete el derecho y el principio de buena fe de sus contrapartes. Protección de datos. Y luego, ¿para qué todo esto? Porque nos vienen y nos dicen, es que hay una serie de delitos que usted va a tener que afrontar dentro de su organización y administrarlos de tal manera para que no vaya a permear sus actividades. ¿Ven cómo es importante todo tenerlo aquí? Normas que empezaron a salir en diferentes años, como que la cosa no era de nosotros. Y señores, si nuestro pensamiento desde el principio, por allí ya desde el gobierno corporativo fue, hagámosle rápido para cumplir, para que la superintendencia de sociedades no nos diga nada, de ahí en adelante esto es un efecto dominó. Si usted no hizo bien la tarea desde acá, cuando esté asegurando su información a estas alturas del partido, y hay muchas organizaciones que no tienen bases de datos. O sea, eso es una cosa loca. Pensar en eso es una cosa loca, porque uno dice, bueno, entonces como reportan medios magnéticos, Jolo. Pero como ahí solamente reportan la parte transaccional. Y entonces, ¿dónde está el conocimiento de sus contrapartes? Y el GAFI hace años sacó un tema de beneficiario final. Y hoy en día seguimos vinculando proveedores y no tenemos ni idea quiénes son los dueños. Señores, a estas alturas del partido y en estas. Entonces, para las supersociedades y para el Congreso de la República y para toda la gente de allá arriba que manda, da por sentado que como ya nos dio tiempo de montar un gobierno corporativo, un sistema de control interno, seguridad de la información, unos sistemas de riesgos, a estas alturas del partido, usted ya está preparado. ¿Para qué necesita más tiempo? Usted necesita entre enero y abril para montar estos principios rectores de un programa de transparencia y ética empresarial, porque es que usted hace años se viene preparando para esto. ¿Lo hizo por cumplir o lo hizo con conciencia? Si lo hizo por cumplir, es el momento de empezar a levantar toda esa documentación y preguntarnos dentro de nuestra organización qué es lo que hemos ejecutado, qué es lo que estamos haciendo. Porque por eso ahorita el pobre oficial de cumplimiento está montado en la vaca. Porque al oficial de cumplimiento le dijeron, venga mi hijo que no es para eso. ¿Se acuerda, pelao, que usted estaba encargado únicamente del programa del sistema de administración del riesgo de lavado de activos? ¿Se acuerda cómo le iba con eso? No, pues, bueno, espera un momentico. Es que le voy a montar el transparencia y ética empresarial. ¿Y cómo le parece que también le voy a montar el tema de protección de datos? Y también le voy a montar el tema de seguridad de la información. Chácatela. Y tenga la lleva. Y el oficial de cumplimiento queda mirando toda esa norma y dice, ¿y ahora? ¿Y ahora? Que como el oficial de cumplimiento era el auxiliar de cartera, porque era también el contador, el que servía los tintos y fritaba las empanadas. Entonces, señores, ¿cuál es nuestro nivel de conciencia? ¿Realmente queremos hacer esta vaina bien? ¿Realmente queremos que nuestra organización surja con permanencia y seguridad en el tiempo? ¿O no la vamos a pasar ganando plata todos los días sin saber y pidiéndole al Señor de la Misericordia que mañana nos proteja la organización? No, así no es. Entonces, señores, preguntémonos nuevamente, y disculpen que sea tan incisivo en el tema, ¿cómo está nuestro nivel de conciencia? Cojan esas circulares y esas resoluciones y métanlas debajo de la cama. Déjenlas allá. No las lean. Espere, ahorita, después las leemos.
Pensemos por un instante que esto no es norma, es protección, es pensar en futuro, es saber que nuestra organización le puede pasar. Ay, esta señora tan exagerada. Mire que es que yo tengo clientes que llevan 25, 30 años, yo los conozco, son mis amigos. Los Ardila Lulu eran tan buenos amigos. Y téngale la lleva con Odebrecht. Señores, amigos, el ratón del queso. Todo puede pasar y en algún momento a más de uno se les puede dañar el corazón cuando le ofrecen 500 mil millones de pesos. No, no ve que mi amigo tiene muchos principios. ¿Qué principios? Cuando está mal la nevera, cuando no hemos pagado los servicios, cuando se nos reunieron las cuotas de la casa, cuando nos van a quitar el carro. Señores, se puede dañar el corazón. Entonces, es que a todo el mundo le daña el corazón. No, pero como yo no sé a quién sí y a quién no, entonces yo administro el riesgo y hago las cosas con conciencia. Entonces, el primer principio rector es el compromiso decidido de los altos directivos. Debemos tener una evaluación exhaustiva de los riesgos de nuestra organización. ¿En qué estamos? Corrupción, soborno. No lavado, no mercado, no liquidez. No, estamos en este riesgo. Y con esa óptica o ese lente, tenemos que evaluar los riesgos de cada uno de los procesos o áreas misionales de nuestra organización. Tenemos que montar un programa de ética empresarial. Tenemos que designar un oficial de cumplimiento. Y señores, ojo, que yo estoy hablando en un verbo en presente. Pero si su organización cumplió con esto en diciembre del año pasado, hagan de cuenta que estoy parada en el mes de marzo diciéndoles esto, porque esto lo debían tener al 30 de abril. Entonces, designación del oficial de cumplimiento. Y ojo, señores, aunque ahorita vamos a hablar más del oficial de cumplimiento, dejemos esa costumbre de estar pensando que el oficial de cumplimiento, entonces, viene una norma. Entonces tenemos que protección de datos, que generación de riesgos, que no sé qué. Puchica, aquí el monto de oficial de cumplimiento. Venga, yo siento a todos estos. ¿Vos qué es lo que son? No, la contadora, vos, gerente de tesorería, vos, la auxiliar de cartera, vos, la de los tintos, vos. ¿Quién de ustedes quiere ganarse la rifa de ser el oficial de cumplimiento? El oficial de cumplimiento tiene que tener una idoneidad académica, en experiencia, de criterio para tomar decisiones, porque se está enfrentando a delitos. Porque no solamente se está enfrentando al tema de corrupción y el tema de soborno, sino que también va a atender el tema de lavado de activos y va a atender el tema de habeas data o lo que conocemos como protección de datos. Entonces, señores, ahora vamos a hablar sobre los requisitos, las funciones y las responsabilidades de ese personal idóneo que se va a encargar de riesgos en mi organización que pueden ser cualitativos, pero con una responsabilidad penal. Y yo como junta directiva, yo como asamblea de accionistas, yo como consejo de administración o yo como representante legal, estoy con él, de la manito cogida, en la responsabilidad de la observancia normativa. Dentro de los principios rectores tenemos este tema de debida diligencia y ahorita vamos a hablar más profundamente acerca de este término dentro del contexto de esta norma. Vamos a hablar acerca de un control de supervisión, una documentación. Perdón que no puedo quitar esto. Ok. De una divulgación y capacitación a toda nuestra organización. Y vamos a hablar de los canales de comunicación. Importantes que toda la organización, que todas las personas en mi organización sepan y entiendan cuáles son estos canales de comunicación necesarios y requeridos para que este andamiaje y todo este sistema de la transparencia ética empresarial, toda la organización lo sepa y sobre todo saber cuál es la línea ética, quién me tengo que dirigir y cuáles son mis derechos como empleados. Entonces, dentro del compromiso decidido de los altos directivos, hay unas funciones inherentes a ellos, a su deber ser, que deben de quedar documentadas en un manual. Entonces,
Esto que vamos a empezar a hablar ahora, vamos a hablar de funciones, de responsabilidades, de cómo vamos a identificar los riesgos de una forma práctica en cada uno de los procesos de mi organización, pero siempre sepamos que lo que está al otro lado es el manual. Lo que vamos a entrar a documentar es el manual de programa de transparencia y ética empresarial y que después de que hagamos ese manual tiene que haber alguien ejecutándolo, siempre. Un manual no me sirve si no tengo papeles de trabajo que evidencien gestión desarrollada. Dentro de las responsabilidades entonces de los altos directivos, llámese junta directiva, asamblea general de accionistas, representante legal, deben poner en marcha las políticas de cumplimiento y el programa de ética empresarial. ¿Qué quiere decir eso? Que el oficial de cumplimiento o quien les esté ayudando en esta implementación, que puede ser una asesoría, entonces va a entrar a su junta directiva, le va a exponer las políticas y los procesos y ellos deben aprobarlas y tal aprobación debe quedar consagrado en el acta de esa junta directiva o de esa reunión. Los altos directivos deben asumir un compromiso. Y señores, de ahí la importancia en que su junta directiva o sus altos directivos tengan una capacitación no técnica, no teórica, basados en un marco normativo con un tema de sensibilización y una implicación sancionatoria. Ellos deben asumir el compromiso. Deben saber la importancia de esta administración de este tipo de riesgos y delitos dentro de la organización. Deben entender que son los principales responsables, de la mano de la representante legal y de la mano del oficial de cumplimiento, como sus colaboradores activos más influyentes en toda esta organización. Pero todos los funcionarios hacen parte del cumplimiento de políticas. La junta directiva debe asegurar el suministro de los recursos económicos, humanos y tecnológicos que requiera el oficial de cumplimiento. Y ojo pues con lo que vamos a dejar escrito en nuestras actas de junta directiva. Señores, miembros de junta directiva, no sé si en este momento hay dentro de nuestro público, pero ustedes tienen que asegurarse que lo que se habla en las juntas directivas quede consignado en el acta. Porque muchas veces hay juntas directivas que tratan temas y los profundizan y los desarrollan. Y resulta que uno va y mira el acta. ¿Y qué dijo la junta directiva? Que sí. Que sí, que hombre. Como 40 minutos discutiendo y la secretaria de la junta directiva lo único que puso que sí, que están de acuerdo. Eso va para multa o para amonestación. Porque resulta que la superintendencia en su norma siempre pide que la junta directiva se pronuncie con respecto a este tipo de sistemas, con respecto a los informes del oficial de cumplimiento, con respecto a los informes de la revisoría fiscal, de los auditores. Entonces ese pronunciamiento, ¿hay preguntas? Bueno. Me desconecté. Bueno. Tienen que haber pronunciamientos escritos en las actas y no un mero sí. Y lo ponen hasta bonito, ¿no? Es que la junta directiva en pleno y como decisión unánimo dijo que sí. No, hombre, así no es. Lógico que tiene que ser unánimo o por mayoría de votos. Pero ¿qué se pronunció? ¿Qué dijo? ¿Cómo lo desarrolló? ¿A quién mandó a ejecutar? ¿Qué mandó a hacer? Eso es lo que tiene que ir en un acta. Entonces, señor miembro de junta directiva, lea las actas. Porque cuando usted le designa la responsabilidad a un presidente y a un secretario para que firme las actas es porque usted está de acuerdo en lo que dice aquí. Entonces, léalas. Sea responsable, por favor, en todo este compromiso que estamos adquiriendo. ¿Qué otra cosa debe hacer la junta directiva? Asegurar el suministro de los recursos económicos, humanos y tecnológicos al oficial de cumplimiento. Entonces, señores, sí podemos adecuarnos, sí podemos organizarnos, pero ya no pensemos que la misma que nos maneja cartera, contabilidad y tesorería y de todo en la organización nos lava, nos plancha, nos hace los pericos y nos frita las empanadas, también va a poder hacer el oficial de cumplimiento. No, señores, no se puede. Y señores oficiales de cumplimiento que están aceptando esta situación, por Dios, ¿dónde queda su responsabilidad penal y su responsabilidad civil? Volteen a mirar a su familia, a su esposo, a su esposa, a sus hijos, a sus sobrinos, a su mamá.
¿Qué va a pasar con su imagen reputacional como profesional? Como personas cumplidoras de sus deberes, cuando usted es gerente de tesorería, o usted es gerente de contabilidad, o usted asistente de gerencia o de presidencia, está aceptando semejante cargo y semejante responsabilidad. Señores, no, tomemos conciencia, hagamos las cosas bien. Y esa respuestica es que no, ve que el trabajo está muy duro y ¿qué hago si me echan? No, hombre, uno puede ponerse a ver tamales. Señores, tomemos responsabilidad y conciencia de nuestro profesionalismo. Seamos profesionales en lo que estamos haciendo, seamos congruentes y sobre todo, el título de seres humanos, llevémoslos orgullosamente. Y nuestra integridad penal, civil y administrativa como oficiales de cumplimiento es muy grande en todo este procedimiento. La Junta Directiva debe ordenar las acciones pertinentes contra los administradores y cuando cualquiera de ellos, los anteriores, infrinja lo previsto en el programa de ética empresarial. Entonces, ¿qué es lo primero que tiene que existir en una organización? Y la Junta Directiva tiene que velar por eso. Un régimen sancionatorio. Pero resulta que hay organizaciones que a veces nos concentramos y el régimen sancionatorio no traigan el reglamento interno de trabajo y lo cuelgan. No. El reglamento interno de trabajo, una cosa chiquita con una letra recontra chiquita. Yo no soy capaz de verla, ¿no? O sea, a mí me cuelgan un reglamento interno de trabajo y uno se puede quedando mirando, ni idea qué dice ahí. ¿Qué es un régimen sancionatorio en una organización? Díganle a sus empleados, díganle a sus directivos, porque también tienen responsabilidad. Díganle a sus accionistas, díganle a todos cuál es su responsabilidad y cuáles son las medidas sancionatorias en caso de que incumplan qué. Miren, señores, si ustedes supieran la cantidad de demandas que están en las oficinas de trabajo, de personas que van y se quejan y dicen, es que el empleador, es que me dijeron, es que hice, no hice. Señores, lo que no dejan por escrito, perdieron. Las palabras se las lleva el viento. Es que los muchachos saben qué hacer. No, los muchachos no saben qué hacer. Escríbaselos. Entonces, lo primero, una de las cosas primeras que tenemos que preguntarnos, señores, en nuestra organización hay un manual de roles y responsabilidades para cada una de las funciones inherentes a la organización. No, y entonces, ¿cómo usted hace para que los empleados le cumplan cuando los empleados no lo tienen por escrito? ¿Y usted cómo va a hacer para sancionarlos si no se los dijo? Si usted no le dice a una persona que si hace esta cosa puede pasar esto, olvídese que lo puede utilizar en su contra. Entonces, señores, necesario un régimen sancionatorio. Junta directiva, ordenar las acciones pertinentes con base en ese régimen sancionatorio documentado con respecto a las personas que infrinjan lo detallado en el programa de transparencia y ética empresarial, que consagra lo que dice la ley antisoborno y anticorrupción. La Junta Directiva debe liderar una estrategia de comunicación adecuada para garantizar la divulgación de las políticas en tema de transparencia y ética empresarial. ¿Y a quiénes le tienen que divulgar esto? A los empleados. No solamente. A todos los agentes económicos. Señores, sus programas o sus políticas de transparencia y ética empresarial lo deben conocer sus empleados, sus contratistas, sus proveedores, sus accionistas, su junta directiva, todos los contrapartes. Y ustedes se deben asegurar, junta directiva, de liderar esa estrategia de comunicación. Y ahora vamos a hablar más adelante de que esa comunicación va muy ligada a esa generación de cultura organizacional. Miren, es la primera circular de la Superintendencia de Sociedades que veo, que dicen así palabras más, palabras menos, que la persona que dé la capacitación en el tema de programa de transparencia y ética empresarial debe generar y crear una conciencia en las personas que lo están escuchando. Entonces lo debe hacer con fuerza. Entonces, señores, cuando entreguen esa capacitación, cuando entreguen esa divulgación, asegúrense de que la gente lo entiende y lo siente como necesario para la organización. Pero si la gente está ya comiendo y se paran, entonces van a fumar y entonces van,
y no le ponen cuidado, no estamos haciendo nada. Necesitamos entender esta norma y metérnosla tan intrínsecamente dentro de nuestras venas y de nuestra sangre para que podamos proteger la organización, porque estamos ante un delito, que nos pueden cerrar la empresa, que nos podemos ir para la cárcel, pero no es para eso y no es por miedo ni es por terronera, no, hagámoslo por conciencia. Segundo principio, debemos evaluar los riesgos relacionados. Y señores, es una de las primeras normas que veo con una frase con la cual siempre he estado de acuerdo. Y la vamos a leer aquí donde dice, y así igualito lo dice la circular. No es viable el diseño de un programa que pueda ser aplicable indistintamente a todas las personas jurídicas. Miren lo que les están diciendo. Soldado avisado no muere en batalla. ¿Qué es eso? Deje de estar copiando los manuales de las otras organizaciones. Señores, pasa en TNT, pasa en la vida real. He visto, llego a organizaciones, pido un manual y por esas cosas de la vida, cojo una frase, la meto en Google, metida entre comillas y se me viene el manual de otra entidad. Señor, ¿qué profesionalismo tenemos ahí? ¿Qué es eso? Lo que nos da la superintendencia cualquiera, de sociedades, financiera, de economía solidaria, nos entrega la tela. ¿Qué es la tela? La norma, la base, los cimientos. ¿Qué tenemos que hacer nosotros? Coser a nuestra medida el vestido que nosotros necesitamos para aplicación normativa. Y podemos estar en la misma industria. Venga, que yo me encargo de la industria metalúrgica, entonces voy a buscar una empresa de la industria metalúrgica. Esta tiene un programa de transparencia, copiémosle. Porque como somos la misma industria, ¿cómo le parece que no? Porque cada perro se rasca sus pulgas de manera diferente. Discúlpenme lo coloquial, pero necesito que me entiendan. Y es la primera vez que una norma lo dice. Usted sabe dentro de su profesionalismo, dentro de su integralidad como seres humanos, que uno no copia manuales, eso es feo. Uno no tiene que estarle copiando manuales a otras organizaciones, se ve feo. Mujeres, ustedes me entienden, es como cuando uno sale con un vestido que le quedó lo más de bonito y sale a la mitad de la calle y hay 35 mujeres con el mismo vestido de uno. ¿Qué hace uno? Pues se devuelve y se lo quita. No me digan que no, que sí lo pasa. Entonces, señores, nuestro manual y tácitamente en esta circular lo están diciendo, no es viable el diseño de un programa que pueda ser aplicable indistintamente a todas las empresas o personas jurídicas. No copien. Entonces, la evaluación de los riesgos relacionados es suya. Ojo, usted tiene un marco normativo que aplica como común denominador para todas las organizaciones. Usted tiene unas tipologías, unos modos de operación, pero eso no significa que porque tenga las mismas tipologías, usted vaya a tener la misma matriz y la misma redacción y la misma evaluación de riesgos de todas las organizaciones. No, hombre, eso no pasa. Su organización es particular, es especial. Es la forma como usted hace sus procesos. Protéjalos de manera particular. En esta evaluación de los riesgos nos dan como punta de partida 3 tipos de factores de riesgo. Entonces, ¿qué es lo primero ahí? ¿Qué factor de riesgo predominante nos está dando? ¿Con qué país estamos negociando? O sea, ¿dónde está ese partner? ¿Dónde está ese accionista? ¿Dónde está ese inversionista? ¿Dónde está ese proveedor? ¿Dónde está ese cliente? ¿Dónde está ese contratista? Esperen. Primero entendamos que es un factor generador. Por allá, cuando vimos Agrilaf, o por allá, cuando vimos riesgo operativo, entendimos que el factor generador es a quién le echo la culpa. O sea, el factor generador es el que me trae el riesgo a mi organización. Llámese como se llame el riesgo, que si lavado, que si de mercado, que yo no. Pero el factor generador es quién me trae el problemita. Y en este caso de soborno y corrupción, el primero que me trae el problema es el país donde está ubicado. ¿Por qué? ¿Qué tengo yo que entrarle a evaluar entonces yo a ese país específicamente? ¿Tiene carencias en sus normas o políticas? ¿Está ubicado en paraísos fiscales? Entonces nosotros de todas maneras tenemos un chancuco por debajo de, ¿no? Por allá el Instituto de Basilea
publica unas metodologías de estándares de riesgo país. Y resulta que da unas calificaciones y unas metodologías de calificación, donde va y le califica, un instituto de Basilea, ellos van y le califican los estándares de cumplimiento, los funcionarios que han tenido con corrupción, qué transparencia, cuál es su visibilidad, cuál es su nivel de cumplimiento. Entonces ya tienen un primer chancuco. Ah, no. Entonces yo me traigo ese documento de Basilea, lo copio y lo pego a mi organización. No, hombre. Usted lo va a tomar como fundamento, como punto de partida, pero su particularidad con ese país es diferente. Vaya y lea. Miren, ¿qué noticias tenemos de ese país? ¿Con quién tiene negocio usted? Lo primero que le tiene que preguntar es eso. Ah, no, yo tengo pues, negocios con Estados Unidos, y entonces tengo negocios con Chile, y tengo negocios con Ecuador, y tengo negocios con Panamá, y tengo negocios con México. ¿Ah? ¿Y saben por qué les tuerzo la boca, no? Sabemos de qué países estamos hablando. No, yo no tengo negocios con México, pero yo tengo negocios con Trinidad y Tobago. Ah, y entonces tengo negocios con Malasia. ¿Estoy hablando mal de los países? No, yo solo estoy torciendo la boca. Entonces, ¿cómo está ese país? Tengo que evaluarlo, saber cuáles son sus políticas, cómo están parados, si son paraíso fiscal, cuántos funcionarios o qué tan seguidos son las noticias de corrupción en ese país. Otro factor de riesgo, ¿dónde estoy parada? ¿Cuál es mi sector económico? ¿Qué tan vulnerable soy? Ah, bueno. Entonces significa que si no estoy dentro de estos sectores económicos, entonces conmigo no pasa nada. No, 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 no. Estamos hablando de sectores económicos más vulnerables, pero no significa que con nosotros no pase nada. ¿Cuáles son los sectores económicos que de acuerdo a lo que nos establecen los convenios a nivel internacional y de las Américas pueden ser más vulnerables? El minero energético. Ah, minería ilegal, ¿se acuerdan? Minero energético, los servicios públicos, las obras de infraestructura y el sector salud. ¿De qué estamos hablando? Corrupción, soborno, coimas, ají, favores, abuso de confianza, cohecho, obras de infraestructura, sector salud, servicios públicos, minero energético. Ojo, estoy diciendo que el resto de sectores no sean vulnerables, que estos pudieran ser más vulnerables. ¿Su organización está en ese sector económico? ¿Usted tiene relacionamientos con ese tipo de sectores económicos? Entonces, en su matriz de riesgos, ¿dónde están? ¿Se acuerdan? Detectando, identificando, corrigiendo y previniendo, usted tiene que saber que estos son sus factores de riesgo, o sea, los que le pueden traer los problemas. Y finalmente, ¿cuál es mi factor de riesgo que pensaría uno de los más importantes? Los terceros. ¿Quiénes son? Los contratistas o los proveedores o la persona que tengamos afuera y las entidades subordinadas. Ojo con eso. Mucho cuidado con las entidades subordinadas. ¿Por qué? Usted controla aquí su empresa, pero ¿le alcanza el brazo para controlar esa otra entidad subordinada? ¿Le alcanza su normativa para darse cuenta de lo que está pasando a esa otra entidad, a la filial o a la casa matriz? Ellos verán qué hacen, no ve que él está en Estados Unidos y yo en Colombia. ¿Qué? ¿Y el riesgo de contagio? Donde allá pase algo es como si le pasara a usted. Acuérdense que ustedes tienen un cordón umbilical con esa otra entidad subordinada, matriz, filial, consorcio, como sea. Ese cordón umbilical hace que lo que le pase a él le pase a usted. Entonces, ese tipo de riesgo de contagio, de riesgo legal, de riesgo reputacional se puede ver materializado como en estos factores de riesgo. Entonces, vámonos a la práctica, vámonos a lo platanizado. Entonces, estamos sentados. Ya sabemos cuáles son los procesos de mi organización, sepa dónde voy, mi misión, mi visión, tengo los procesos, las áreas funcionales, ya detecté los riesgos con base en unas tipologías, los estoy identificando, tengo los controles, me siento ¿con qué? Con los factores de riesgo. O sea, cada uno de esos riesgos, ¿a qué área funcional o a qué proceso me le va a impactar? ¿Y a quién le echo la culpa? ¿Al factor país? ¿Al sector económico o a los terceros? ¿Sí? Vamos fabricándonos y vámonos dibujando en la cabeza esa matriz que vamos a diseñar
para la implementación del programa de transparencia ética empresarial que va a ir dentro de mi manual y dentro de todos los papeles de trabajo que voy a gestionar como oficial de cumplimiento en la sana evolución del riesgo. Ahora, yo debo evaluar para mitigar tales riesgos. ¿Se acuerdan? Otro de los principios rectores. Entonces, debo tener un diagnóstico. ¿Yo con qué arranco todo este programa de transparencia y ética empresarial? Con un diagnóstico. Debo saber a dónde es que estoy parada. ¿Se acuerdan que al principio les decía, conozca su organización? O haga que quien le va a implementar este tema conozca su organización. ¿Qué es conocer su organización? Conozca sus estatutos sociales, conozca su objeto social, cuál es su misión, tiene planeación estratégica, sabe para dónde va, cuántos proveedores tiene, en cuántos países está trabajando, con qué países está trabajando. Mejor dicho, en el diagnóstico, ¿usted qué va a hacer? Muéstreme la radiografía de la empresa, desvístala. Sepa a qué riesgos dentro de las tipologías, porque ¿de qué estamos hablando? Soborno y corrupción. Sepa cuál es su nivel de exposición al riesgo y en qué procesos está más expuestos que en otros, con qué cargos está más expuesto que en otros. Dentro de esta mitigación de los riesgos, entonces, ¿qué controles vamos a diseñar? ¿Cuál es la adopción para los riesgos identificados y detectados? ¿Qué controles vamos a utilizar a nivel preventivo, correctivo o coercitivo? Pero no es solamente denunciar el control. Ojo, dentro de una matriz va como titulito, control, y entonces usted lo enuncia. Se podrá hacer, yo no sé qué, tecnológicamente o manualmente o validación de verificación de lo que sea el control. Pero enseguidita del control tiene que ir una cosita que se llama plan de acción. Porque la acción, porque el control es una acción dada en un parrafito. El plan de acción son los pasos sistémicos que se siguen para el desarrollo de ese control. Y también tiene que haber un programa de monitoreo. ¿Para qué? Para estar midiendo la efectividad de esos controles y al final poder decir, ese gato sí sirvió. Porque yo que me gano con sacar los controles más bonitos que me quedaron, más bien redactados, ¿no? Se utilizó unos verbos pues que ni abogada que fuera. ¿Y el plan de trabajo qué? ¿Y la puesta en marcha qué? ¿Y la efectividad qué? Entonces recuerden, desde el principio, esto es una vaina cíclica. Usted está detectando, identificando, previniendo, corrigiendo para empezar a detectar, identificar, corregir y prevenir. Esto es un proceso cíclico que usted todo el tiempo tiene que estar ajustando, midiendo, organizando. ¿Quién se lo hace? El oficial de cumplimiento. ¿El oficial de cumplimiento va a poder estar haciendo otras cosas? No tiene tiempo, no va a poder, porque él va a tener que estar encargado del SAGRILAB, del programa de transparencia y ética empresarial y de la protección de datos. Son muchas cosas las que se le vienen encima. Ahora, dentro de la evaluación y mitigación de los riesgos, entonces, ¿qué hace parte? Los informes periódicos. Entonces resulta que el oficial de cumplimiento va a tener que estar pasando un informe trimestral a la junta directiva. Y entonces esos informecitos y nada más. No. ¿Y los informes preliminares qué? Cada que se detecte algo tiene que emitirse un documento para que quede evidencia documental de la gestión desarrollada. Un programa de ética empresarial, entonces, acordémonos, detección, identificación, corrección y prevención. Tiene que tener unas funciones claras y específicas. Ahora vamos a hablar de eso. Tiene que contar con una auditoría de cumplimiento, una debida diligencia. Tiene que existir un código de ética y conducta. ¿Que se lo copia la empresa de la esquina? No. El que diseñé yo, con base en mis principios corporativos, en mis valores institucionales, en mi misión como empresa. Entonces ese código de ética y conducta es mío para la aplicación de todos mis empleados. Tiene que existir una política de archivo y conservación de documentos. Tiene que existir unas políticas contables definidas. Ojo pues que desde el principio les dije, la contabilidad es la protagonista de nuestra tele.
porque es la contabilidad que tiene todos esos registros y que se tienen que entrar a analizar si alguno de esos registros realmente hacen parte de la contractualidad con un contratista, y discúlpenme la redundancia, o lleva cubierto en él un pago de más. ¿Por qué? ¿Lo va a poder justificar? ¿Está el documento contable de eso, el documento legal? ¿Qué es lo que estamos registrando en nuestra contabilidad? Los manuales que creemos de protección, del programa de transparencia y ética empresarial, tienen que estar, ojo, traducidos en todos los idiomas donde tenemos presencia. Si tenemos un proveedor chino, adivinen. Si tenemos un proveedor brasilero, ajá, nuestros manuales tienen que estar traducidos en el idioma en el país en el que opera. Tenemos que tener documentado un régimen sancionatorio. Promover capacitaciones y divulgaciones. No es lo mismo. Una cosa es capacitar, lo que yo hago anualmente, estamos aquí capacitándonos, que si las preguntas, que las evaluaciones, los certificados, eso es una capacitación. La divulgación es dele, que dele, que dele, que dele para generar la cultura organizacional. ¿Qué es ese dele, que dele, que dele? Los clipsitos, los correos institucionales que les publico en la cartelera. O sea, yo hago que la gente todo el tiempo estén pensando en administración de riesgos, cuidámonos, protegémonos. Tanto rueda el cántaro hasta que por fin se rompe. Tanto hablarle a la gente de riesgos, leerles, decirles que la gente se les va metiendo tan intrínsecamente que no es aprenderse los discos de memoria, no es aprender a tocar una trompeta de memoria, ni decir puedo tocar 35 canciones, 200 canciones. Es aprender a leer partituras, es diferente. No es aprenderme las cosas de memoria, es aprender a oler los delitos, sentir las señales de alerta y generar ese compromiso de asegurabilidad a la empresa. Y tenemos que revisar las cláusulas contractuales que tengo con los contratistas, perdón. ¿Cómo están los contratos que tengo con los proveedores del exterior? ¿Cómo están los contratos que tengo con los contratistas del exterior? Aún los de aquí. Dentro de esos contratos está implícito y tácitamente escrito todo lo que tiene que ver con las políticas en materia de ética y transparencia empresarial en mi empresa. No, bien pueda vaya siendo el otro sí. Dentro de todos los contratos, contratistas, proveedores, empleados, todos mis agentes económicos y mis contrapartes, yo ya tengo que estar hablando del programa de transparencia y ética empresarial, de mi política. Porque acuérdense, esto se venció el 30 de abril, estamos parados en 31 de marzo, entonces tenemos un mes para revisar todos los contratos. Entonces, ya, tenemos que revisar los contratos y entrar a hacer otros CIS o modificarlos para dar cumplimiento normativo. Y llegamos donde el muchacho aquel. ¿Qué hace entonces nuestro muchacho oficial de cumplimiento? Únicamente en el tema de programa de transparencia y ética empresarial. Ojo pues, recuerden que este oficial de cumplimiento está metido con el SAGRILAF, con protección de datos, con todo lo que les quepa, ¿no? Y ahora vamos a hablar del programa de transparencia y ética empresarial. Requisito número 1, no puede ser de ningún área ni misional, ni de auditoría, ni de control de la compañía, porque no se puede convertir en juez y parte. Debe tener independencia y autonomía en sus funciones. Debe tener el criterio y la formación para tomar decisiones, porque un oficial de cumplimiento depende directamente del máximo órgano de administración, en este caso, la junta directiva. No hay junta directiva, asamblea general de accionistas. De él depende el oficial de cumplimiento. Requisito número 2, formación académica. Debe estar formado en el tipo de administración de este tipo de riesgos. Tercero, profesionalismo y experiencia. Señores, son requisitos fundamentales que debe tener su oficial de cumplimiento. No depender de ningún área misional, ni de control, ni de supervisión de la compañía. Una formación académica, criterio para tomar decisiones y una experiencia profesional. Y señores, ustedes pueden tercerizar este servicio. De hecho, nuestra compañía, y hay muchas compañías que ofrecen este servicio, la tercerización del oficial de cumplimiento, porque afortunadamente, y dicho sea de paso, la Superintendencia de Sociedades abrió la gavela
de que el oficial de cumplimiento no tiene que estar vinculado contractualmente con la organización. ¿Qué quiere decir eso? Que un oficial de cumplimiento puede hacerlo hasta de 10 organizaciones siempre y cuando no compitan entre sí. Ah, perfecto. Entonces no vamos a tener esa carga prestacional, pero tiene que ser un personal idóneo. ¿Y qué va a hacer este oficial de cumplimiento? Va a articular las políticas de cumplimiento con el programa de ética empresarial. O sea, el oficial de cumplimiento es el encargado de que en toda la organización se cumpla con esas políticas que previamente fueron aprobadas y autorizadas por la junta directiva. ¿Y cómo va a velar de que se cumplan esas políticas? Seguimiento, monitoreo, matrices, programas de monitoreo, reglas de monitoreo, señales de alerta, seguimiento, revisión y todo dejar evidencia documental. Debe presentar al menos un informe trimestral a la junta directiva. Debe liderar la estructuración del programa de ética empresarial, no solamente la articulación de políticas, sino la estructuración de del programa como tal. Debe dirigir las actividades periódicas de la evaluación de los riesgos, o sea, es el oficial de cumplimiento el que mantiene la matriz de riesgos. La está evaluando, la está revisando con todos sus componentes. Está detectando, la está identificando, está corrigiendo, está previniendo, está mirando que se cumpla dentro de la organización, que esté acorde con el entorno cambiante de la industria. El oficial de cumplimiento podría delegar, siempre y cuando la junta directiva esté de acuerdo, en las funciones de subordinadas en el exterior, estas funciones como transparencia y ética empresarial, pero el responsable va a ser el oficial de cumplimiento. O sea, yo oficial de cumplimiento tengo una sucursal o una matriz, la subordinada en Panamá. Entonces yo allá voy a tener 1, 2, 3 personas ejerciéndome todas las funciones y la ejecución de este programa de transparencia y ética empresarial. ¿Pero quién es el responsable? Yo. Pero puede delegar esas funciones en el personal que estén en la otra compañía. Debe informar a los administradores de la persona jurídica acerca de las infracciones. ¿Qué quiere decir esto? Como resultado de los programas de monitoreo, el oficial de cumplimiento podría identificar una situación de riesgos. Él es el responsable de hacérsela saber a la junta directiva. Si le llega una denuncia, si le llega algo anónimo, ¿quién va a ser el responsable de informárselo a la junta directiva? El oficial de cumplimiento, con el subsiguiente investigación y papeles de trabajo que puedan apoyar esa labor de investigación y seguimiento. El oficial de cumplimiento debe seleccionar y facilitar el entrenamiento, ¿qué dice ahí? Constante, permanente. ¿Qué quiere decir eso? Que el oficial de cumplimiento genera esa cultura organizacional, o sea que, señores, otro requisito del oficial de cumplimiento, tiene que saber de qué está hablando. Y tiene que hablar en ese lenguaje. No combina, no queda bonito. Que un oficial de cumplimiento en plena hora de almuerzo delante de todos los funcionarios, hola, esta vaina de los riesgos, si es muy harta, ¿sí o no? Me le ocurre. El oficial de cumplimiento tiene que estar enamorado de esta vaina. Tiene que saberle la boca a esto. Cada que abra la boca tiene que saber de qué norma va a hablar. No parafrasearla. En el parágrafo número 1 del artículo, no me acuerdo del Código Penal, no, qué cosa tan harta, no, pero sí tiene que saber a qué delito nos estamos enfrentando, cuál es el riesgo en cada proceso. El oficial de cumplimiento tiene que estar entrenado para estar sentado en la junta directiva, van a sacar un nuevo negocio, levantar la mano y decir, ojo con el riesgo que, porque pago le pagan. El oficial de cumplimiento es el que tiene que administrar, gestionar e identificar los riesgos inherentes a la operación. ¿Pero en qué estamos en este momento? Corrupción y soborno. El oficial de cumplimiento debe establecer un sistema de acompañamiento y orientación permanente a los empleados. ¿Qué quiere decir eso? Línea ética, anonimato, derecho, denuncia. La gente tiene que saber que tiene la libertad para denunciar a una persona y que puede quedarse en el anonimato y que no va a haber represalias contra él. Eso lo tiene que tener claro porque hoy no la organización se la llevó él. Porque por lo general en este tipo de situaciones, ¿quiénes se dan cuenta? Los mismos funcionarios.
Ellos se dan cuenta cuando hay corrupción, cuando se llevó de más. Entonces la contadora, ve, mira que a mí esta factura como que hay sobrefacturación aquí. Ve, mira que esta cifra como que no. Ve, mira que... Ellos tienen que saber que tienen que haber una línea ética y la seguridad que tienen para poderlo hacer. El oficial de cumplimiento debe dirigir el sistema que ponga en marcha para recibir denuncias de cualquier persona. Ojo con eso. Esa línea ética sí o sí tiene que existir en la organización. Y sí o sí tiene que estar blindada. Sí o sí tiene que conservar el anonimato. Porque la supersociedad se va a encargar de revisarle eso. Usted debe tener una línea ética o una línea de denuncias. El oficial de cumplimiento es quien ordena el inicio de procedimientos internos de investigación, lo lidera, lo lleva a feliz término y se lo lleva a la junta directiva completo, documentado y evidenciando todo lo que se ha detectado. Ahora, ¿qué es una... ¿Alguien abrió el micrófono? No. ¿Qué es una debida diligencia dentro del programa de transparencia y ética empresarial? La primera observación que nos hacen, no lo vaya a confundir con la debida diligencia en el tema del lavado de activos y financiación del terrorismo, porque estos dos sistemas los rigen normas diferentes. Entonces, empecemos por ahí. ¿Qué es la debida diligencia dentro de todo este tema del programa de transparencia y ética empresarial? Dos frentes: contratistas, contratos y registros contables. ¿Se acuerdan que les dije que la contabilidad era el protagonista de nuestra tele? Aquí está el fundamento. Entonces, hacia contratistas, ¿qué es una debida diligencia? ¿Se acuerdan que les dije? Antes de saber si le aplica o no el programa, conozca a sus contrapartes. ¿Y qué es conocerlos? Revise sus aspectos legales, contables y financieros. Pida documentos. Sopórtese. Verifique la información. Verifique antecedentes de con quien está contratando o quien es su proveedor o a quien le está importando, a quien le está exportando. Haga un conocimiento de su composición accionaria. Verifique antecedentes. ¿De qué? ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Perdón, recuerden que todos cerremos el micrófono para no tener interferencia. Bueno, entonces, a los contratistas debemos hacerle la verificación de antecedentes y su nivel reputacional. Debemos saber si tienen relacionamientos con terceros, especialmente servidores públicos. Entonces, tenemos que conocer la estructura de con quien tenemos ese relacionamiento en el exterior. ¿Se acuerda que lo tenemos como factor de riesgo allá arriba? Entonces, el conocimiento de nuestros contrapartes en el exterior tiene que ser amplio y suficiente. Ahora, ¿cómo están los contratos con esos partners en el exterior? Llámese como se llame, accionista, inversionista, contratista, proveedor. ¿Ya revisamos esos contratos? ¿Cómo están esas cláusulas? ¿Son claras y precisas con respecto al manejo de corrupción y al manejo de soborno? ¿Les estoy diciendo qué está prohibido? ¿Qué no aceptamos? ¿Qué no deben aceptar ellos? ¿Cuáles son sus derechos y sus obligaciones? ¿Cuáles son nuestros derechos y nuestras obligaciones? Señores, hay que pegarle una revisadita a los contratos. Tenemos que evaluar los registros contables. ¿Qué estamos llevando por remuneración u honorarios? ¿Está soportado en la parte contractual? ¿O estoy poniendo cuoticas de más? ¿Para qué? ¿Para qué estoy pagando de más? ¿Estoy sobrefacturando? ¿O me estoy guiando por los documentos contables? Mejor dicho, ¿y al alcalde quién lo ronda? ¿Quién revisa ese proceso contable? Ah, es que nuestra revisoría fiscal va y revisa cifras. ¿Y los documentos? ¿Quién los revisa? Sí, revisa la materialidad, la idoneidad, la coincidencia, la congruencia de cifras. Y la parte de contrato versus registros contables, oficial de cumplimiento. Está dentro de sus funciones. ¿Por qué? Hace parte del programa de transparencia y ética empresarial. ¿Qué otro principio entonces debe tener el programa de transparencia y ética empresarial? Un control y una supervisión. ¿De parte de quiénes? Del oficial de cumplimiento, de una auditoría
y se debe estar haciendo encuestas a los empleados y a los contratistas. ¿Encuestas consistentes en qué? ¿Entienden? ¿Conocen? ¿Les ha pasado? ¿Sabe cuál es la línea de ética? Y esas encuestas deben quedar documentadas, claro, claro. Las auditorías de cumplimiento deben quedar documentadas, por supuesto. Y la supervisión del oficial de cumplimiento debe quedar evidenciado en documentos de trabajo que demuestren la gestión desarrollada, por supuesto. Entonces, señores, el control y la supervisión hace parte de esos principios rectores o esos principios fundamentales en este programa de transparencia y ética empresarial. Y con respecto a la divulgación y la capacitación, ¿qué? Ok. Entonces hablábamos ahora del tema de qué hay que comunicar y qué es lo que hay que capacitar. ¿Cuál es ese nivel de comunicación bidireccional entre los altos mandos y hasta el último empleado de la compañía? Debemos saber cuáles son las políticas. Y para saber cuáles son las políticas, tienen que estar escritas. Tenemos que saber como funcionario cuáles son mis responsabilidades dentro de todo este andamiaje. ¿Y cómo voy a saber cuáles son mis responsabilidades si no están escritas? Yo tengo manuales de funciones, roles y responsabilidades, ¿sí? Y ya tuve en cuenta la política de transparencia y ética empresarial en esos manuales. Yo pensé que solamente tenía que hacer un manual de políticas. No. Aparte del manual de transparencia y ética empresarial, usted tiene que saber que en todos sus manuales de la organización y sobre todo los manuales de roles y responsabilidades y funciones está implícito en la responsabilidad que tiene con el tema del delito de soborno y anticorrupción. Ellos tienen que saber cuál es su alcance, hasta dónde llegan, qué no pueden hacer, qué no pueden ofrecer y qué no pueden recibir. En esa señal, en esa comunicación, la gente, los empleados, los contratistas tienen que saber cuáles son los canales para denunciar un tema de soborno transnacional o un tema de corrupción. Tienen que conocer cuál es el régimen sancionatorio. Recuerden, no es solamente tener un reglamento interno de trabajo colgado en la sala de juntas. No, eso no es. Bueno, sí, pero no es todo. Tenemos que tener un régimen sancionatorio que documente todos los sistemas de administración de riesgos. En la capacitación, y miren, aquí vuelvo y les digo, me llamó la atención cuando veo que en la norma de supersociedades hace tanto énfasis de hágalo con fuerza y genere una conciencia. Uno dice, ve, hace tanto tiempo uno buscando esto. Claro, porque es que no nos digamos mentiras. A veces las capacitaciones, miren, y se los digo de manera personal, a mí me da una tristeza. Cuando llego a una organización y les pregunto, ¿y cuál es su sistema de capacitación? Ah, no, nosotros tenemos un video que colgamos aquí y todo el que llega tiene que verlo, contestar esta evaluación. ¿A ustedes les parece que eso es una capacitación? No. Si usted va a estar viendo un video, imprime la evaluación y va respondiendo, aquí están preguntando qué son tipologías, dónde hablan, a tipologías, ¡zum! Y copio. ¿Usted cree que algo se le metió a las personas? Entonces pregúntese primero, ¿usted para qué capacita a la gente? ¿Para qué? ¿Para cumplir una norma? ¿O realmente para que generen esa necesidad y compromiso con la organización? Porque es que, señores, nos tenemos que poner la camiseta, los pantalones y hasta los calzoncillos bien puestos. Porque es que esto nos tiene que doler. Porque es que es nuestra empresa. Y tenemos que dejar ese pensamiento de, ah, ellos verán qué hacen, pues yo trabajo. Ellos verán qué hacen, yo trabajo. ¿Ustedes se acuerdan lo que pasó con Droga La Rebaja? ¿Se acuerdan? Si no se acuerdan, yo les acuerdo. Miguel Rodríguez Orejuela, Caja Personal, Droguería La Rebaja. ¿Quiénes fueron incluidos en lista OFAC? Hasta el último pelado de Droga La Rebaja, muchos los metieron en lista OFAC. Así fuera la de cartera que la de contabilidad, nada tenía que ver supuestamente con todo este tema y téngale que le llevaron, lo metieron en lista OFAC. ¿Cuánto se demoró Estados Unidos para sacarlos de la lista OFAC? ¿Cuánto daño reputacional hicieron y de profesionales? Porque ¿quién les vuelve a dar trabajo? Yo les vuelvo a hacer una pregunta. ¿Es la organización, ellos verán qué hacen o realmente tiene que ver con ustedes? Hombre, estamos metidos en la misma sopa. Que nos juntamos de sancocho, nos juntamos. Señores, la capacitación, cuando nosotros estemos capacitando a nuestra gente,
Cuando nosotros le estemos hablando a nuestra gente, hagámoslo con fuerza, hagámoslo con conciencia, que sean profesionales en lo que están haciendo y no simplemente lo vean como un simple checklist, como, ay, es que otra vez que la capacitación en riesgos, que jartera, que es eso. No, hombre. Señores, enamorémonos de lo que estamos haciendo. Miren, a veces cuando he tenido la oportunidad de hablar con algunos estudiantes o con a quien estoy capacitando, les digo, miren, ustedes pueden pelear con el accionista, caerle mal el jefe, no llevarse bien con los compañeros, hágale. Pero el día que usted se siente al frente del computador y le dé pereza trabajar, váyase. No haga las cosas por un compromiso de plata, no lo haga. Enamórese de lo que está haciendo, hágalo con ganas, hágalo con fuerza, que le guste lo que está haciendo, porque o si no, este sistema de programa de transparencia y ética empresarial no se lo va a aplicar nadie, porque esto es un problema social y eso no lo tiene que entender nuestros empleados, y no los tienen que entender nuestra junta directiva, y no lo tienen que entender nuestros contratistas, porque o si no es este pedacito de mundo que nos tocó, no lo vamos a solucionar. Entonces la capacitación que nosotros suministremos tiene que ir dirigida a los empleados y hasta los empleados de los contratistas, dependiendo el nivel de riesgo que esté por allá en la matriz. Cuando estábamos hablando de factores de riesgos, nosotros tenemos que determinar, o el oficial de cumplimiento va a determinar con la junta directiva, si tal capacitación es determinante hasta para los empleados de los contratistas. Porque finalmente son quienes van a estar en la operación y pueden en determinado momento cometer un delito o de corrupción o de soborno. Y finalmente tiene que haber canales de comunicación. El oficial de cumplimiento y la junta directiva se tiene que asegurar de que exista una línea ética o línea para denuncias, que tal línea es absolutamente confidencial. Entonces, ¿se acuerdan de las normas ahorita? Que hay, que si gobierno corporativo, que la administración de riesgos, que seguridad de la información. Para la confidencialidad tiene que apegarse la 1581. Y que para la confidencialidad de seguridad de la información, mensajes encriptados, ¿quién va a tener acceso a esa información? Entonces yo tengo que mirar que si en mis sistemas hay log de auditoría, obvio, porque usted tiene que saber, sus funcionarios, a qué bases de datos y a qué información están accediendo. Ay, pero eso no es de por allá de seguridad de la información, estamos hablando de corrupción. ¿Se acuerdan que les dije que todos los sistemas y todas las normas empiezan a integrarse? Y cómo es necesario para hoy montar un programa de transparencia ética empresarial. Tengo que voltear a mirar cómo está el gobierno corporativo, mirar a ver cómo está la administración de riesgo, mirar a ver si ya apliqué la 1581, a ver cómo está la seguridad de la información, a ver si tengo un sistema de control interno montado. Señores, universo, vista de 360 grados. Y entonces, si no tengo todos los programas, no voy a poder montar ese nombre tampoco. Pero hay que empezar a mirar todos los frentes para realmente hacer algo que valga la pena y que sí proteja nuestras organizaciones. A pesar de que esté encriptado, de que tenga seguridad de la información, de que no todo el mundo pueda acceder a esa información, tiene que tener mecanismos de fácil acceso. O sea, una persona a una línea ética o una línea de denuncias, marque el 1, luego marque el 3, luego marque el 5, luego marque el asterisco, luego marque el 7. No, pues cuando termine de marcar ya de mamá ya le olvidó que era lo que iba a denunciar. Entonces, tiene que tener mecanismos de fácil acceso, garantizarse que no se van a tomar represalias. Por eso el anonimato. Los empleados deben sentirse protegidos. Entonces, señores, es necesario que en todo este andamiaje, que en todo este sistema, no perdamos de vista, por favor, que ya estamos terminando. Lo primero, nosotros vamos a montar un programa de transparencia ética empresarial que tiene que ver 360 grados con todo lo que nos han venido hablando hasta ahora. Gobernanza, sistema de control interno, protección de datos, administración de riesgos, seguridad de la información, para montar un programa que realmente desde la conciencia proteja nuestras organizaciones. Por favor, no lo hagan por cumplir. Es que salió otra norma, mire, a ver, esto sí que joder, entonces a ver cómo es que cumplimos eso. Hágase manual como caiga. No lo hagan así. Ustedes lo pueden hacer así. ¿Sí? Le van a cobrar lo mismo la asesoría.
pero no lo hagan por eso. Realmente tomen conciencia, este es un problema social. En el pedacito de cielo que nos tocó vivir, aprendámoslo a hacer bien. Nombren un oficial de cumplimiento idóneo. No nombren cualquiera. Señores, no sé si hasta ahora tienen alguna pregunta, es el momento. Antes de despedirme, les pregunto, ¿tienen alguna inquietud, alguna anotación? Callen para siempre. Esto es una línea ética, se conserva el anonimato. Bueno, Alejandro Rosso. ¿Puede abrir el micrófono? Alejandro, puedes abrir el micrófono y hacer la pregunta. Hola Marisol, muchas gracias por el... Maribel. Maribel. Tranquilo. Perdón. Maribel, muchas gracias por la charla del día de hoy. Pregunto, las sociedades que deben implementar este PTE, yo estuve leyendo la norma y hablan como sociedades que hayan hecho negocios o transacciones internacionales sin salarios mínimos mensuales vigentes y hayan obtenido ingresos o tengan activos totales iguales o superiores a 40.000 salarios. Exactamente. ¿Es el cumplimiento de las dos al tiempo o es solamente una? No, es incluyente. Los requisitos son incluyentes. Las tres cosas deben cumplirlas. Tener operaciones con el exterior y que tenga ese monto de 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes a nivel individual o en conjunto y que tenga esos activos o ingresos al 31 de diciembre pasado de 40.000 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Son incluyentes. Ok, porque digamos que en el caso de nosotros tenemos los activos, más no tenemos las negociaciones internacionales. Entonces, sí, señor, perdón. No obstante, nosotros entramos a cumplir. No hay sea más adelante que resulte algo... Qué bueno, Alejandro. Me alegra mucho realmente. Y como les decía al principio de la capacitación, independientemente que no cumplan, hágalo. Primero, por protección de su empresa y segundo, cómo lo van a ver allá afuera. No solamente sus inversionistas, sino también hasta los mismos bancos. Cuando van a abrir una cuenta, ¿tiene política de transparencia y ética empresarial? Sí. O sea, los bancos ya lo están preguntando. Entonces, qué bueno que se aplique. Okay. ¿Tienes alguna otra pregunta o quedó solventada? No, solamente eso. Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien más tiene una pregunta? ¿No? Buenos días. Buenos días, Rocío. Una pregunta pequeñita. El oficial de cumplimiento, aparte de tener como unos conocimientos y como una idoneidad, ¿debe tener algún grado de distanciamiento con la empresa? O sea, me explico. Si ha sido revisor fiscal de la compañía hace unos 3 o 4 años, ¿aún puede postularse como oficial de cumplimiento? ¿O ¿Si tiene ha sido qué? Perdóname. revisor fiscal? A ver, la idea y lo que dice tácitamente la norma es que en este momento, en el momento de que se ha nombrado como oficial de cumplimiento, no puede pertenecer a ningún área de control, vigilancia o misional de la compañía. Ahí se respondería que independientemente que haya sido revisor fiscal hace 2 o 3 años, pero ya no firme como revisor fiscal, por defecto puede ser oficial de cumplimiento. Ok, vale, muchas gracias. Sí. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces, señores. Disculpa, tengo una pregunta. Claro, dime. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Y al igual que mi compañero, yo también me leí la circular acerca del programa de transparencia y ética empresarial. Y tú nombraste algo muy importante y es el hecho de poder traducir nuestro programa de ética empresarial a los idiomas en los cuales nosotros tengamos proveedores. Ajá. Digamos, actualmente estamos en la implementación de este programa, pero me queda la duda de si es obligatoriedad hacerlo, o sea, es decir, si tenemos un proveedor con China, si tenemos un proveedor de Brasil, entonces tendríamos que traducirlo a todos los idiomas. Sí, porque tácitamente lo pide así la norma. Por el tema de divulgación
que tienes que darle a tus partners o contrapartes con respecto a tus políticas de transparencia y ética empresarial. Sí, tienen que estar traducidos al idioma. Tú lo puedes encontrar en la misma norma, ¿no? Ahí te lo piden. Sí, señora, sí habla del tema. Exactamente. Gracias. Con mucho gusto. Bueno, ¿tienen otra pregunta? Creo que ahí está alumbrando uno. Sí, las entidades vigiladas, ya sabemos. Bueno, señores, entonces voy a terminar como empecé. Gracias por darse este tiempo para, digamos, entender y comprender y sobre todo, y realmente, y se los digo, el propósito de Green, de la compañía a la cual estoy representando en esta charla, es más allá de un cumplimiento normativo, es la generación de una cultura organizacional. Lo demás viene por añadidura. Cuando usted genera una cultura organizacional en sus funcionarios, en todo el sistema de gobernanza de las compañías, seguramente el cumplimiento normativo viene por necesidad impuesta o autoimpuesta. Entonces, pues digamos que nuestra compañía está en la capacidad de brindar todo este tema de asesoría, implementación y la tercerización como oficiales de cumplimiento. Entonces, en determinado momento que así lo requieran, nos pueden requerir o solicitar. Puede ser por intermedio de Millán y Asociados y podemos brindarle este servicio. La verdad es que me alegra mucho poder haber compartido con ustedes y tener este tema de retroalimentación y feedback con todas las organizaciones en todo este tema de poder realmente administrar los riesgos que puedo sonar insistente en lo que digo, en nuestro pedacito de cielo, hacerlo mejor. Pues ustedes... hay una pregunta, dale. Buenas tardes. En mi caso sucede que la empresa, en proceso de implementación del programa, debo realizar el informe 52 y enviarlo a su información que vamos a cumplir. La pregunta es, ¿cuándo empezó a cumplir el tema de la obligatoriedad del programa de transparencia y ética empresarial? Qué bueno que hiciste esa pregunta. Realmente no me refería al formulario 52 porque digamos que a estas alturas del partido ya todo debimos reportarlos. Entonces, por eso no me refería a él, pero les cuento. El tema del formulario número 52 que está pidiendo a las supersociedades le está preguntando básicamente a sus sociedades cómo van o cómo aplicaron y qué tuvieron en cuenta en todo este montaje del programa. ¿Quiénes lo deben reportar? Quienes hayan cumplido con la obligatoriedad de la normativa en el año inmediatamente anterior. Me explico. Si ustedes como entidad tuvieron que aplicar esta política, este PTE, durante el 2020 por las cifras dadas al 31 de diciembre del 2019, sí es obligatorio presentar el formulario. Pero si ustedes empezaron con la obligatoriedad a partir de diciembre del 2020 para el 2021, deben presentar este formulario en el 2022. ¿Sí me explico? Entonces, si ustedes ya cumplieron con la obligatoriedad durante el año gravable 2020, por decirlo de alguna manera, con respecto a las cifras del 2019, el formulario 52 debe reportarse. Si su aplicación empezó desde diciembre del 2020 y va para aplicación durante el 2021, entonces su formulario lo debe estar reportando en el 2022. Bueno. Bueno, entonces, señores, cumpliendo... ¿Hay otra pregunta? ¿No? No. Bueno, cumpliendo entonces con el horario establecido para esta capacitación, siendo a las 12:05, muchísimas gracias por su asistencia. Ustedes también se van a despedir. Muchísimas gracias por su asistencia. Nuevamente, pues Green queda a su servicio para cualquier cosa. Nos pueden encontrar por intermedio de Millán y Asociados. Mi nombre es Maribel Ortiz y pues nada, fue un placer poder estar con ustedes en este espacio de tiempo y muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muchas gracias, muy amable, muy excelentes la capacitación.
Muy buena campaña.